¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo estar solo? ¿Por qué te da miedo estar sola? Quiero que te tomes un momento para contestar estas preguntas. Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Aprendiendo a Ser Humano. Yo soy Miguel Carreón. Qué gusto me da tenerlos nuevamente en este espacio al que ya tenemos denominado como el espacio del confesionario. Saben que este es nuestro momento a solas, este es nuestro momento ustedes y yo, tú y yo, para platicar, para reflexionar juntos y para platicar de cosas que de pronto están rondando por mi cabeza. Y hoy en específico me gustaría hablarles de un tema en el que he pensado mucho últimamente. Y ese tema es la soledad. Creo que conforme he ido creciendo he sido un poco más consciente respecto a este tema y sobre su papel en mi vida. Recuerdo que hace algunos años, cuando tenía como mis 21, mis 20, 21 años, no estaba muy consciente de lo que es estar solo significaba. Me gustaba estar rodeado de muchísima gente. Siempre buscaba algo que hacer, buscaba dónde ir, buscaba con quién estar. Estaba en la escuela y después me iba a casa de unos amigos o después salía a algún lado, iba a hacer ejercicio. Todo donde me sintiera acompañado, donde me sintiera como en unión con otras personas. No estaba acostumbrado a estar solo y creo que fue hasta después, creo que pasados mis 25 años, cuando empecé a ser consciente un poco sobre lo que era estar solo, sobre lo que era pasar un tiempo a solas. Creo que conforme justo fui creciendo, me di chance de entenderme a mí, de entender esos momentos, de entender lo que sucedía en mi cabeza. Recuerdo, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero para mí, por ejemplo, el hecho de ir al cine solo, ir a comer solo, de dar un paseo solo, de salir de viaje solo, era algo que no me gustaba mucho, bueno, que ni siquiera lo tenía planeado, ¿no? O sea, no era algo que yo pudiera contemplar. Buscaba la manera de que alguien fuera conmigo, quien fuera. Y creo que justo cuando me atreví a hacerlo, creo que cuando la vida me puso como en situaciones en las que me tuve que enfrentar yo solo a hacer actividades sin que nadie más me acompañara o tener esta cosquillita de, bueno, ¿qué pasará si lo voy y lo hago? Fue cuando me di cuenta que una de las cosas que más me daba miedo era qué es lo que la gente iba a pensar, qué es lo que la gente iba a decir, qué es lo que la gente podría opinar sobre por qué está esta persona sola, por qué esta persona va así, que no tiene amigos, no tiene una relación, no tiene con quién estar. Y creo que después me di cuenta que simplemente era como una proyección de lo que yo pensaba de mí mismo en otras personas. Realmente no creo que después, ahora que lo medito, no creo que realmente a nadie le importara qué es lo que yo estuviera haciendo y no creo que ni siquiera alguien haya prestado atención a esos momentos que yo compartía solo de ir al cine o de estar comiendo. Simplemente creo que era como lo que yo no aceptaba de mí y con lo que yo no estaba de acuerdo, incluso que me pesara no estar con alguien o en una relación, ¿no? Y que tuviera que hacer cosas cotidianas que siento que tenía como muy grabado en mi chip que tenía que hacer en pareja y que en el momento de disfrutarla solo porque no había una pareja, creo que yo me juzgué muchísimas veces de ponerme en esa posición. Entonces creo que de aquí va algo que he aprendido con el tiempo. Es que sin duda, pues el ser humano es un ser social. Estamos acostumbrados a trabajar en comunidad, a convivir en casa, a convivir en la escuela, a convivir en el trabajo, a tener este chip de tener una relación, pero no tenemos esta idea tal cual de lo que es aprender a estar solos. Y creo que eso es algo que definitivamente tenemos que enseñarnos, a aprender a convivir con nuestros pensamientos, a convivir con nuestras emociones, a retarnos a nosotros mismos, a vernos en el espejo y pensar qué es
qué somos, quiénes somos hoy en día, qué es lo que nos gusta de lo que estamos haciendo, qué es lo que no nos gusta de lo que estamos haciendo, quiénes queremos ser, hacia dónde queremos ir, qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros que no nos gusta escuchar, qué es lo que nos estamos diciendo a nosotros que preferimos tapar con la bulla de allá afuera. Creo que sin duda lo que nos incomoda de pronto de estar solos es que no estamos de acuerdo en no tener a alguien significativo en nuestra vida, en no poder compartir momentos que sentimos o que tenemos aprendido que deberíamos compartir con personas cercanas a nosotros, y que el hecho de no tener una pareja a cierta edad o de no estar en una relación significativa cuando llegamos a un punto nos hace sentir que no estamos completos. Pero también quiero que te pongas a pensar si es que cuando has estado con muchísima gente también te has sentido solo. O cuando de pronto estás con tu pareja, sientes que algo te hace falta, sientes que algo no está del todo lleno. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido solos, y la soledad es algo que hay que aprender a manejar. Pero por eso yo digo, ¿qué es lo que te hace sentir incómodo? ¿Qué es lo que no te quieres decir? En lo personal, yo creo que muchas veces llegué a sentirme solo, incluso estando rodeado de muchísimas personas. Creo que con el tiempo entendí que había mucha gente ahí, pero que no eran relaciones significativas en mi vida y que solamente ocupaba su existencia para llenar un vacío. Creo que conforme fui creciendo y ahora que lo veo a esta edad, creo que me es más importante la calidad de la relación que la cantidad de personas que pueden estar a mi alrededor. Por ejemplo, no sé, o sea, siento que mi grupo de amigos se ha reducido bastante, pero son personas que genuinamente yo quiero tener a mi lado, y creo que son personas con las que yo he convivido de una manera muy especial, fuera del relajo y de la fiesta y de la diversión. Creo que también nos hemos conocido en momentos vulnerables, momentos de miedo, momentos de incertidumbre, y hemos aprendido a tomarnos de la mano y a tratar de entender este proceso de vida. Y creo que en ese momento es cuando voy descubriendo que realmente son personas con las que yo quiero convivir toda mi vida, y que son relaciones que justamente significan algo para mí, y que si las perdiera, dolería. Porque creo que esa es una de las cosas que yo reflexioné ante el aprender a estar solo. Si era solamente retener una relación por el hecho de no estar solamente conviviendo conmigo, o era porque realmente era una persona que aportaba algo a mi vida. Siento que incluso de las relaciones, muchas veces yo me conformé en una relación donde no había nada, porque era preferible estar en compañía que estar solo, y porque sabía que no quería llegar a cierta edad, o no quería yo llegar a cierto momento de mi vida donde no hubiera nadie al lado de mí, y donde no hubiera alguien que me estuviera apoyando, o donde yo me pudiera recargar, lo cual también era súper egoísta de mi parte, porque al final de cuentas, y esto es algo que ya hemos platicado muchas veces aquí, no puedes tener una relación por el simple hecho de llenar un vacío y de sentir que la otra persona tiene la responsabilidad de llenar ese vacío, porque al final de cuentas nunca lo vas a saciar. Ese vacío tiene que ser completado por ti, y tienes que verte tú en el espejo y saber reflexionar y saber enfrentarte a ti mismo para poderte decir qué es lo que te hace falta, qué es lo que no tienes, qué es lo que quieres, hacia dónde va tu vida. Y muchas veces yo, como se los decía, yo preferí callarme y aceptar lo que pensé que era amor solamente por el hecho de poder decir que tenía a alguien a mi lado. ¿Valía la pena? No. Ahora que lo veo, creo que justamente, sin duda, lo que he aprendido es que no necesito de un ejército detrás de mí para poder
sentir que lo que tengo o que la conexión que tengo yo con este mundo o que si el día de mañana no estoy más aquí y que pueda dejar una huella, creo que al final de cuentas me importaría saber más que las personas con las que conecté eran personas que definitivamente aportaban algo en mi vida y eran parte especial de lo que yo era en ese momento y de lo que yo quería ser, y que esas personas me ayudaron a crecer y que no simplemente estaban ahí para reforzar que yo era alguien y que yo pertenecía a algo. Ahora, hablando sobre soledad y el momento en el que vivimos actualmente, lo he platicado con muchas personas a mi alrededor y esto también lo vimos en un estudio recientemente mientras estábamos investigando sobre el tema, y es que me parece, y quiero que lo pienses en el momento vamos a ponerlo post pandemia, ¿no? Vamos a hablar sobre qué pasó después de la pandemia. ¿Dónde estabas tú en esos años de encierro? ¿Dónde estabas tú cuando sucedió todo lo de el COVID, etcétera? Creo que después de esto empezamos a sentir este vacío todavía muchísimo más fuerte. Todavía nos enfrentamos más hacia lo que es la soledad. Si vivías solo, si tuviste que estar fuera de casa, si tuviste que estar apartado de tu familia, ¿cómo lo estabas experimentando? Ahora, lo que me impresiona mucho también aquí es que estamos viendo, por ejemplo, en un estudio que se hizo este año, a principios de este año, el 37% de las personas que dicen haber experimentado mayor soledad tenían entre 18 y 24 años y el 32.9% tenía entre 25 y 34 años. Ahora, esto también nos refleja y en este estudio también se habla de que muchas de estas personas no hablan sobre este sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar sobre que nos sentimos solos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo o por qué nos da tanto miedo la soledad? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? ¿Qué es lo que no queremos decir? Porque a lo mejor, y esto solamente es una suposición, pero a lo mejor estamos tan acostumbrados y como decía hace un principio, somos seres sociales. Estamos acostumbrados a estar en grupos grandes, estamos acostumbrados a tener relaciones con otras personas. Pero la soledad no es mala. La soledad que uno decide tener, la soledad en el momento en el que uno decide sentirse con su propia compañía, de querer experimentar su propio tiempo, de querer experimentar con sus propios pensamientos, de querer estar en completa paz y tranquilidad con lo que eres actualmente. Ahora, quiero que también seas muy sincero contigo. Yo te puedo decir que muchas veces, incluso ahora, en este momento de mi vida, estoy en un momento en el que me gusta mucho desconectarme, porque el hecho de estar tan conectado me causa cierta ansiedad. Me causa ansiedad ver tantas cosas en redes sociales, cosas que yo no puedo controlar, cosas que yo quisiera hacer y no estoy haciendo. He manejado muchísimo esta parte de poder entender mi parte en este mundo, digamos. Y creo que a veces el hecho de estar tan conectados y de pronto tan contaminados por lo que pasa en el exterior nos produce esta sensación de ansiedad en la cual nos sentimos abrumados por tanta información que queremos correr, queremos escapar, queremos hacer algo, pero no sabemos qué hacer con nuestra vida, que quisiéramos parecernos a tal persona a la que ya vimos que es feliz, etcétera. También recuerda, a ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Lo que ves en redes sociales, pues obviamente la mayoría o muchas veces vamos a proyectar lo que nos hace feliz, lo que nos gusta, lo que nos entretiene. Pero eso no es la vida completa, ¿no? Tú no sabes lo que está sucediendo con esa persona tal cual. Yo el día de hoy podría poner que me la estoy pasando muy padre grabando el podcast, que que me gusta mi trabajo, que me gusta estar aquí, que me gusta conversar con ustedes, pero de pronto hay momentos en el día donde cosas suceden que yo no puedo controlar o de pronto llega esta sensación de querer experimentar algo más que no tengo y de ver cómo lo puedo tener, qué me hace falta y por qué no es tan fácil para mí, etcétera. Y son pensamientos normales y son pensamientos con los que uno tiene que lidiar de pronto, pero son cosas que a lo mejor son muy privadas y que uno no pone en redes sociales. Pero el hecho de pensar que lo que hay expuesto en la red social es todo, eso a lo mejor también de pronto nos puede
hacer sentir que la vida de los demás está completa y a la nuestra le falta algo. Pero ahora hay que pensar, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Qué es lo que no tenemos en este momento que me hace sentir que hace falta algo? ¿Es porque no tengo una relación? ¿Es porque me hacen falta algunos recursos? ¿Es porque a lo mejor veo que otras personas tienen tiempo libre y yo no? ¿Es porque alguien que quería mucho partió? ¿Es porque, no sé, es porque siento que las personas que están a mi alrededor no me entienden? Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Me gustaría que en este momento o en el momento que tengas para poder estar en completa soledad, lo pudieras disfrutar. Siéntate en tu cuarto, afronta tus pensamientos, piensa muy bien quién eres ahora, qué es lo que tienes ahora, qué es lo que hace falta hoy en día, qué es lo que quieres hacer, cómo lo puedes trabajar. ¿Es algo que puedes trabajar? ¿Es algo que está en tus manos hacer? ¿Está en tus manos poder transformarlo? Si está en tus manos poder transformarlo, ¿cómo lo vas a transformar? Y a partir de ahora, ¿cómo vas a trabajar para poder tener eso que quieres? Es momento de que comprendas tu soledad y la conviertas en tu aliada. Podemos disfrutar muchísimo de las personas que están aquí, pero al final nadie te conoce como tú. Y nadie sabe lo que estás pensando. Y nadie sabe por lo que estás atravesando mejor que tú. Y entonces este es el momento de poder darte el permiso de hablar contigo y aprender muy bien quién eres. ¿Por qué te digo esto? Porque este es el momento, me parece, de poder tomar la soledad como una práctica de autocuidado. Llévate al cine, llévate a comer. Imagínate que ya no tienes por qué estarte preocupando de ¿qué vamos a hacer hoy? Si tú quieres hacerlo, ¿por qué no lo haces? ¿Cuántas veces no te has dado permiso de ir al cine? ¿O por qué tienes que convencer a alguien que te acompañe a comer lo que tú tienes ganas de comer? ¿Por qué no decides que hoy vas a ir de compras solo? ¿Por qué no quieres irte de viaje? ¿Por qué si tienes tantas ganas de hacerlo y no encuentras con quién? ¿Por qué no disfrutas de hacerlo por tu parte? Muchas cosas en el camino van a poder sorprenderte si te das la oportunidad de conocerte a ti y de poder darte permiso de vivir tu vida como la quieres vivir. Y para eso no necesitas a tantas personas, te necesitas a ti y necesitas entenderte tú. De pronto esa emoción puede nublarnos la visión de nuestro futuro, puede hacer que sintamos que las cosas pierden sentido. Pero este es el momento para reflexionar, para parar, para analizar, para convertir, para transformar, para ver más allá, para entendernos, para amarnos. La soledad definitivamente es un gran aliado para aprender a disfrutarnos, para aprender a disfrutar de nuestra compañía, para descubrir cosas que no sabíamos de nosotros, para aprender a amarnos de una manera diferente, para poder entender qué tipo de relaciones queremos tener. Como se los dije, para mí creo que lo más significativo es aprender a tener relaciones que puedan trascender. Acuérdense que la calidad es más importante que la cantidad. Transforma la soledad en tu aliada para conocerte y proporcionarte esa vida que tú deseas. Así que por favor, date este chance de tener este ratito contigo, de escucharte, de apapacharte, de analizarte. Vete a un café, vete a un restaurante, vete al cine, vete a correr, vete a caminar, toma ese viaje. Decide este momento para ti, solo para ti. Escúchate, entiéndete, date permiso de amarte. Y me cuentas qué te pasó, cómo estuvo, qué tal es. Y si ya has aprendido a convivir contigo, cuéntame, ¿qué piensas tú de la soledad? ¿Qué piensas tú de los momentos a solas? ¿Qué piensas tú de las relaciones que tienes en este momento? No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como aprendiendo_ser humano, en TikTok como aprendiendo a ser humano, en Spotify, en Amazon Music, en iTunes Podcast, y aquí en YouTube como aprendiendo a ser humano. Y si llegaste hasta acá, pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo capítulo.